que el titular, digamos, del tema que vamos a estar arrancando el programa de hoy es, bueno, el llamado o la convocatoria que va a hacer al canciller Bustillo el Frente Amplio en el Parlamento por la abstención de Uruguay a votar la Declaración de las Naciones Unidas en el conflicto Israel-Palestina. ¿Saben? A mí de verdad que cuando venía para acá digo, ¿cómo presento este tema? ¿No? Porque además tiene una cosa muy de, casi que hasta de humor negro, ¿no? Occidente en ese intento de opinar y resolver las cuestiones de Oriente, cuando en realidad fue Occidente que trazó arbitrariamente una línea a fines del siglo XIX y dividió un territorio en el que convivían judíos, musulmanes, cristianos. Y después, claro, encima, como no se logró ninguna paz, el Estado de Israel fue atacado sistemáticamente, después hay que ver a Occidente y a otros países del mundo decidiendo a quién financian con armas para sumar o restar en tal o cual conflicto. Y hoy, la línea que trazó las Naciones Unidas, y hoy es la misma Naciones Unidas que está planteando un llamado a la paz, y acá nosotros nos estamos peleando si apoyamos o no la moción. Es de locos, realmente. Hacemos la introducción con la crónica de Telemundo y después me gustaría, bueno, sus opiniones, obviamente. La resolución de la Asamblea General de la ONU se aprobó con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. Uruguay se abstuvo junto con Estados Unidos y países de la Unión Europea. Una abstención cuando en realidad lo que se pedía es una tregua de paz para ayuda humanitaria, realmente significa un retroceso en la forma que ha encarado siempre, por lo menos viene históricamente encarando Uruguay con respecto a los conflictos internacionales. El Frente Amplio no me extraña. Yo creo que Uruguay honra su tradición. Me parece que está dentro de las potestades del gobierno uruguayo, que la utilizaron muchos países en un tema de conflicto en el que Uruguay se ha solidarizado con Israel porque fue víctima de un brutal atentado terrorista. El texto pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. Rechaza el traslado forzoso de la población civil palestina y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles que están cautivos ilegalmente y un trato humano para ellos. Tras la aprobación del texto, el representante israelí ante la ONU la tildó de infamia porque no condena expresamente a Hamás. Acá hay un territorio de guerra, pero además hay rehenes y hay un derecho al rescate y a la defensa de esos rehenes. Amerita que el canciller dé las explicaciones correspondientes. Bien, y además, si se quiere, se le puede agregar este otro componente a este análisis, ¿no? Podemos referirnos tanto al conflicto como a lo que está pasando aquí y el Frente Amplio queriendo convocar al canciller. De alguna manera parece que el mapa político de nuestro país se dividiera. Todo aquello que es apoyado por, no sé, Rusia, por ejemplo, es contrario a la derecha. Todo aquello que Estados Unidos apoya, el Frente Amplio se opone. ¿Estamos así? ¿O es demasiado...? Yo sé que es muy cortito ese análisis, ¿no? Pero ¿no está eso en el fondo, Pepe? Sí, está ahí en forma equivocada, ¿no? Claramente. Me parece que no guarda una correlación entre distintas posiciones ideológicas. Si querés, empiezo por esto último. Hoy Rusia y su conflicto que tiene, su invasión a Ucrania, no creo que represente ninguna ideología de izquierda, sino más bien todo lo contrario. Sí. Ahora, yendo a lo de Naciones Unidas, tengamos en cuenta algo, ¿no? Yo sé que es un momento donde los países tienen que expresarse ante lo que está ocurriendo. Pero fue una votación que, como la de Naciones Unidas, no es vinculante. Es decir, que si todos los países, aún los 45 que se abstuvieron, más los 12 que votaron en contra, hubiesen votado a favor con los otros 120, las cosas seguirían igual, porque de hecho continúan igual. Los rehenes no fueron liberados, el conflicto continúa. Entonces es una situación donde muchas veces Naciones Unidas parece estar de alguna manera planteando en un terreno, no digo de la fantasía, pero sí muy cercano a lo que desde el punto de vista ideológico se quiere plantear, pero que en la realidad no sirve absolutamente para nada, más que una declaración. Entonces. Y hay algo de eso, me parece también, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la abstención, y no estoy diciendo exactamente que esté de acuerdo con esa abstención, pero abstenerse en esto no significa no aplicar un veto
y dejar que el resto tome una resolución. Pero ¿por qué lo hace Uruguay? También hay que preguntarse. Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo entendido y por lo que he hablado, Uruguay se abstiene porque había planteado, junto con Canadá, que en esa resolución se incluyese un repudio a lo ocurrido el pasado 7 de octubre por parte del grupo terrorista Hamas con esa excursión sangrienta a Israel. Como eso no ocurrió, Uruguay entiende que la declaración no es completa. O sea, está a favor de la ayuda humanitaria, está a favor del cese, por supuesto, y de la paz, pero entiende que... Pero que no hay reconocimiento expreso de que fueron víctimas de un ataque terrorista. Claro, y por lo tanto se siente en libertad de no acompañar esa declaración. Después, por el otro lado, está todo el tema político partidario, que bueno, es, me parece, más de lo de siempre, donde la oposición tiene todo el derecho de llamar al canciller para que explique, y desde el partido de gobierno se entiende que en realidad Uruguay está manejando bien las cosas en el terreno diplomático porque el Estado agredido fue el Estado de Israel. Algunos dicen, bueno, pero tampoco Uruguay está reconociendo a Palestina como un Estado. Es cierto que Uruguay reconoció a Palestina como Estado hace ya unos cuantos años. De hecho, tenemos una embajadora aquí en nuestro país. Pero Palestina no es reconocido como un Estado dentro de Naciones Unidas. Formalmente, es un Estado observador dentro de los 159 estados, si no me equivoco, que integran las Naciones Unidas. Por lo tanto, es como para... Es parte de este enorme conflicto donde hay muchas cosas que son muy complejas de explicar o de entender, incluyendo el tema humanitario. Hasta en eso podemos llegar. Porque uno dice, bueno, hasta la guerra tiene reglas, y se tiene que permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Bueno, pero esta es una guerra con reglas. ¿Fue desde el arranque una guerra con reglas? Claramente no, porque tampoco es una guerra entre estados. Para empezar, es una guerra entre un estado democrático reconocido y un grupo terrorista. Es una guerra donde la ayuda humanitaria que ha recibido, particularmente la Franja de Gaza, no estoy hablando de Cisjordania, estoy hablando exclusivamente de la Franja de Gaza, durante muchísimos años ha sido de muchísimo dinero, lo están reconociendo los propios líderes de la Unión Europea, y ese dinero ha sido utilizado, en lugar de llevarlo al progreso del pueblo gazatí, ha sido utilizado básicamente para la defensa de este grupo terrorista que gobierna Gaza desde el año 2006. Ayer le permitió por primera vez el ingreso a lo que denominan el metro de Gaza, que son esos 500 kilómetros de túneles que hay debajo de la ciudad de Gaza en particular, donde la cadena RT, una cadena rusa, ingresó a ese lugar, y muchos dicen todo ese dinero fue para construir esos túneles. Fue utilizado para la construcción de esos túneles que se mantienen con energía, con luz, con agua, porque están bajo por lo menos 60 metros, son muy extensos. Hay efectos bélicos, ¿no? Porque claro, y muchos dicen, bueno, pero cuando hablamos de ayuda humanitaria también estamos hablando de la ayuda que llegó para ayudar al pueblo gazatí, pero que fue utilizada para esto. Bien. Complejo, por supuesto. Complejo porque además, cualquiera sea la imagen que que elijas ver, ¿no? Porque hoy te vienen imágenes y material de primera mano, de cosas grabadas en el momento, tanto del horror que están viviendo los palestinos civiles como del horror que vivieron o que están viviendo también los israelíes. Y claro, es obvio que nadie quiere ver eso. La pregunta es, ¿la solución a estas cosas pasa por declaraciones no vinculantes de las Naciones Unidas y encima pasa por tener un conflicto en nuestro país por las decisiones que se tomen o se abstengan de tomar los gobiernos de turno? ¿Qué pensás? Bueno, se ratifica la inoperancia de las Naciones Unidas en esto. Creo que además nos olvidamos de algo, o sea, ¿cómo arranca todo esto? Primero, siempre hay que poner adelante lo que originó todo este conflicto. Esto es un ataque a mansalva de un grupo terrorista. Ese ataque a mansalva no se ve recogida en la resolución, y eso es justamente lo que los 45 países más los que se opusieron, o sea, 60 países en el mundo se oponen a esta resolución justamente porque eso no se ve recogido, o sea, no se ve una condena de la comunidad internacional al provocador, al que provocó esta crisis. Pero además analicemos la ONU, ¿no? Que con todos sus defectos es mejor tenerla que no tenerla, pero es altamente inoperante, ineficaz. ¿Y cuál es el organismo de la ONU encargado por estatutos de mantener la paz, de velar por la paz en el mundo y por la seguridad? El Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad, que es un organismo
supremo integrado por pocos países, por los países más importantes, fue absolutamente ineficaz. Está no logró ni pintado. siquiera un documento de consenso. No logró nada. Por eso es que el tema pasa al legislativo internacional, a la Asamblea de Naciones. Exacto. Y ahí en la Asamblea de Naciones, ¿qué es lo que sucede? Idas y vueltas, borradores, cruce de proyectos, borradores, lo que sea, y finalmente hay dos posturas que son las que se contraponen. La de Jordania, que es la que finalmente salió votada, y la de Canadá, que es la que acompaña a Uruguay. Uruguay y una buena parte de los países civilizados del primer mundo. Esto no es un tema de vamos a mirar si nos ganaron 100 a 60 no miremos eso. Es un tema no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. O sea, acá entre los países supuestamente pacifistas que votaron esta resolución que hoy el Frente Amplio apoya, está nada más y nada menos que ¿quién? El principal, Rusia, que está en guerra, invadiendo Ucrania. ¿Quién está? Irán, el responsable que está detrás de Hamás, el que financia Hamás. Irán está apoyando esta resolución. Y que además está pronto para atacar también a Israel, ¿no? Exactamente. Azerbaiyán, los nenes preciosos de América Latina, Venezuela, Colombia de Petro, Chile, y por supuesto, ¿qué país puede estar? Brasil. Brasil y Argentina, la Argentina acá, ¿no? O sea, creo que si tuviéramos un certificado de buena fe internacional, el solo hecho de votar del otro lado de lo que vota la Argentina de Cristina y de Alberto y de Massa, yo creo que eso ya nos darían un certificado de buena fe internacional. Entonces, la postura de Canadá, que en algún momento tuvo cierto eco en las Naciones Unidas, no logró los 2/3, que era lo que se necesitaba, y sí lo logró la postura de Jordania. Y por eso Uruguay quedó en minoría, pero quedó en minoría al lado de ¿quién? Cuando el Frente Amplio va a interpelar a Uruguay, está interpelando a Uruguay, al Reino Unido, a Suecia, a Dinamarca, a Italia. Finlandia. ¿A cuál? Finlandia. A Finlandia, India. a Japón, Corea. Está interpelando a todos esos países que fueron los que se abstuvieron. Es cierto que el único país de Sudamérica que se abstuvo fue Uruguay, pero hay un país que inclusive votó al lado de Israel y de Estados Unidos, que fue Paraguay. Bien. De todas maneras, me gustaría terminar la ronda. Faltan Valeria y Pablo. A ver, yo creo que lo que plantea el Frente Amplio con respecto a la posición de Uruguay es siempre mirar el medio vaso vacío, digamos, ¿no? Creo que la explicación es clara y tiene que ver que con lo que planteaba Uruguay no estuvo contemplado dentro de lo que terminó siendo la declaración más votada, digamos, o la declaración que termina ganando esta votación. Yo creo que acá el problema es otro. No se puede estar de acuerdo o en contra según qué país, ¿no? O qué ideología sea la que representa cada uno de los protagonistas de los distintos pero justamente desde ese conflictos lugar bélicos. el Frente Amplio lo que plantea es cómo no sumarte a un llamado a la paz. Mira, yo creo que, a ver, sé que no tenemos demasiado tiempo, pero hoy justamente me llegó algo que me parece que puede ser que puede clarificar un poco, ¿no? Entonces leo brevemente algunas partes que dice: el Consulado de Israel en Nueva York invitó a los jefes de las principales corporaciones de televisión estadounidenses y a destacados periodistas a ver una película preparada por el servicio de prensa de las FDI sobre los trágicos acontecimientos del 7 de octubre durante la masacre en el sur del país. Este material fue proyectado por primera vez fuera de Israel y se envió un ordenador del ejército con material confidencial a Estados Unidos. En esta instancia estaban prohibido el uso de celulares, no se podía filmar absolutamente nada y bueno, participaron del Fox News, CNN, NBC, todos los medios, New York Times. Bueno, la película del servicio de prensa del ejército fue compartida y sale de imágenes que salieron de cámaras corporales de algunos de Hamás y algunas son de los propios abatidos de Hamás y otros de las propias víctimas, ¿no? Y después de esta proyección, simplemente leo un par de comentarios, dice: no hay palabras para describirlo todo. Es como ver el mal absoluto.
Los terroristas de Hamás se ríen y llaman a alardear de cuántos judíos mataron. Ves gente ensangrentada, cuerpos quemados, gente despedazada. Los llantos de los niños me perseguirán por el resto de mi vida. Vale, entiendo dónde vas, pero también si vos mirás lo que le está pasando a los civiles en Palestina, en Gaza hoy, te da la misma sensación de horror. Exactamente lo mismo, pero ¿qué digo? Falta esta parte que me resulta fundamental. Esto no es una continuidad de un conflicto que lleva décadas. Si esto hubiera sido la continuidad en las mismas circunstancias, obviamente que quizás valía la declaración que resultó al final más votada. El problema es que no se puede olvidar u omitir cómo parte esto. O sea, es un atentado que no tiene precedentes el de Hamás. Bien, ahora... Entonces, está bien, estamos de acuerdo que lo que está pasando en Gaza, los miles de palestinos que están muriendo, prácticamente 4.000 niños han muerto de esto, se han bombardeado campos de refugiados porque por debajo están las instalaciones de Hamás. Y uno puede decir, obviamente que esto es injustificable. El problema es que para hacer una declaración que contemple lo que está pasando hoy en Gaza, hay que arrancar por un atentado terrorista que no tiene antecedentes. A partir de ahí, todo lo que se pueda decir de lo que está sucediendo hoy es totalmente aceptable y está bien llamar a la paz, que termine esta situación que está pasando en Gaza. Pero no se puede omitir el inicio, porque el inicio es lo que motiva lo que está pasando. Me gustaría traer a colación a Golda Meir. ¿Se acuerdan? La dama de hierro, la primera ministra israelí, que en realidad terminó enterrada en la historia justamente por no prever, como se le podría facturar a Netanyahu, el ataque sorpresivo a Israel de Egipto y Siria y no sé quién. Bueno, la frase. Termina siendo una victoria contundente de Israel, 19 días de guerra. Pero claro, que le costó la vida a mucha gente y eso es lo que le han cobrado siempre a Golda Meir. Y se le atribuyen muchas frases, ¿no? Sí. Pero hay una que dice, bueno, no me importa cómo quedo ante la mirada del mundo, cómo quedamos ante la mirada del mundo. Lo importante es sobrevivir. Porque acá, y acá vuelvo un poco a lo que tú estás planteando, sí es trasladable al hoy, porque en realidad, ¿qué quiere Hamás? ¿Quiere ganar territorio? Jamás quiere exterminar a los judíos de la faz de la tierra, primero, y después a los cristianos. No solo a los judíos. Entonces, es una guerra, o es un conflicto, que va mucho más allá de lo geopolítico, y desde ese lugar, cuánto más complejo es poder opinar. ¿Es trasladable esa frase de Meir a hoy? ¿Justifica que Israel siga adelante con sus ofensivas y contraataques? ¿Sí o no? Bueno, tiene derecho a defenderse. Golda Meir también decía, cuando quieran más a sus hijos, que el odio que tienen hacia nosotros, ahí se va a terminar la guerra. Yo creo que va más allá de intentar justificarlo. Yo creo que para que esto pare, se tiene que contemplar cómo inicia. Si se contempla cómo inicia, yo creo que no habrían abstenciones o quizás fueran mucho menos si se contemplaba el inicio de la situación. Valeria, déjame seguir una cosita que decía hace un rato Pepe respecto de la ayuda humanitaria. Hubo ayuda humanitaria que venía desde Egipto. ¿Qué les empezó a pasar? Los camiones necesitaban combustible. ¿Qué hacían los de Hamás? Le robaban el combustible, se quedaban con el combustible para las operaciones de ellos. Entonces la ayuda humanitaria quiere decir que no les importa al pueblo, el pueblo que está en Gaza. No. O sea, cuando ellos hicieron estos atentados... Pero que acá cuando se pide por la paz no se está pensando en los terroristas de Hamás, se está pensando en los civiles víctimas de su propio gobierno. Sí, pero dale el derecho a Israel a defenderse, no frente a otro Estado, a defenderse frente a una importante célula terrorista, una importante organización. Bueno, por eso traía a colación lo de Meir, porque si se quiere, ¿cuándo terminaría Hamás su trabajo? ¿Hasta dónde? ¿Es por eliminar el Estado de Israel y ganar territorio o es por eliminar a todos los judíos? Cuando se termine a todos. Si es así, pero entonces es sobrevivir lo que plantea Israel. Ojo que hay carteles en muchos lugares en Turquía, en algunos lugares en Europa, en Estados Unidos, donde ya no se permite la entrada a judíos. Eso es un mérito de Hamás, eso es algo que está obteniendo Hamás. Son esas victorias que están más allá de los atentados, de cortarle la cabeza a la chica
a la chica alemana o esas salvajadas que hicieron con los bebés. ¿Están instalando una semilla de odio. la causa palestina con Hamas y terrorismo? ¿Se confundió? No tengo duda. Con el antisionismo están llegando al antisemitismo. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos, Pablo, sé que falta. Ya venimos, ¿eh?